¿Cómo están amigos, hermanos y familia? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos ahora con la cuarta lectura de esta parashá Bo. La misma va desde el capítulo 11, verso 4, hasta el capítulo 12, verso 20. Como siempre, vamos a leer lo que dice la Escritura y posteriormente vamos a leer los comentarios que nos trae el Humash. Vamos a leer entonces la cuarta lectura de la parashá Bo. Estamos en el capítulo 11, verso 4. Dice: Y dijo Moshe, así dijo Hashem, alrededor de la medianoche yo saldré en medio de Egipto, y morirá cada primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que está sentado en el trono, hasta el primogénito de la sirviente que está detrás de la piedra de moler, y todos los primogénitos de los animales, y habrá un gran clamor en la tierra, en toda la tierra de Egipto, como nunca antes ha habido y como nunca habrá más. Pero contra todos los hijos de Israel no afilará ningún perro su lengua, ni contra el hombre ni contra el animal, para que sepan que habrá diferenciado Hashem entre Egipto e Israel. Entonces bajarán todos estos sirvientes tuyos a mí y se inclinarán ante mí diciendo: Vete tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de eso me iré. Y se retiró de la presencia del faraón con ardiente ira. Luego dijo Hashem a Moshe: No los escuchará a ustedes el faraón, para que se multipliquen mis maravillas en la tierra de Egipto. Y Moshe y Aarón realizaron todas estas maravillas ante el faraón, mas endureció Hashem el corazón del faraón, y éste no envió a los hijos de Israel de su tierra. Comienza el verso 12, el capítulo 12, verso 1, y dice: Y dijo Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, primero será para ustedes de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: El 10º día de este mes tomará para sí cada hombre un cordero o cabrito para cada casa paterna, un cordero o cabrito para la familia. Empero, si es demasiado pequeña la familia para un cordero o cabrito, entonces tomará él un cordero o cabrito junto con su vecino que está cerca de su casa. Según el número de personas, cada uno de acuerdo con lo que come, será contado para el cordero o cabrito. Un cordero o cabrito sin mácula, macho dentro de su primer año, será para ustedes. De las ovejas o de las cabras lo tomarán, y será para ustedes a fin de que lo examinen hasta el día 14 de este mes. Lo sacrificará toda la asamblea de la congregación de Israel a la tarde. Tomarán de su sangre y la colocarán en las 2 jambas de la puerta y en el dintel de las casas en las que lo comerán. Comerán la carne esa noche asada al fuego, y matzot con hierbas amargas la comerán. No lo comerán parcialmente asado ni cocido en agua, únicamente asado al fuego. Su cabeza, sus patas con sus entrañas, no dejen sobrar nada de él hasta la mañana. Todo lo que sobre de él hasta la mañana, en el fuego lo quemarán. Así lo habrán de comer, con sus cinturas ceñidas, con sus zapatos calzados en sus pies y con su bastón en su mano. Lo comerán deprisa. Es una ofrenda de Pesaj para Hashem. Pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y golpearé a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y sobre todos los dioses de Egipto impondré castigos. Yo soy Hashem. Será la sangre para ustedes una señal sobre las casas donde ustedes se encuentran. Veré la sangre y los saltearé. No habrá sobre ustedes plaga de destrucción cuando golpee en la tierra de Egipto. Será este día para ustedes un recuerdo y lo celebrarán como una festividad para Hashem. Para sus generaciones, como un decreto eterno la celebrarán. Durante un periodo de 7 días, matzot comerán. Pero el día anterior anularán la levadura de sus hogares, pues todo el que coma alimentos leudados será cortada esa alma de Israel, desde el primer día hasta el 7º día. El primer día será una convocación sagrada y el 7º día será una convocación sagrada para ustedes. Ningún trabajo podrá realizarse en aquellos días, excepto aquello que deba comer cada persona. Solo eso podrá hacerse para ustedes. Cuidarán el matzot
pues en este mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Egipto. Observarán este día por sus generaciones como un decreto eterno. En el primer mes del día 14 del mes, al anochecer comerán matzot, hasta el día 21 del mes al anochecer. Durante 7 días levadura no podrá hallarse en sus casas, pues todo el que coma leudo, esa alma será cortada de la congregación de Israel, tanto el converso como el nativo de la tierra. Nada de leudo comerán, en todas sus moradas comerán matzot. Hasta aquí la lectura de la Torá. Vamos a revisar lo que dicen los comentarios a esta cuarta lectura. Dice así. Comenzamos con el comentario, el capítulo 11, el verso 4. Dice así. El texto dice alrededor de la medianoche. Moshe no dijo que la plaga acaecería exactamente en la medianoche, porque los astrólogos del faraón podrían calcular mal la hora y pensar que el momento de la plaga fue realmente un poco antes o después de la medianoche, y entonces argumentarían que Moshe era un charlatán por haber predicho mal la hora. Así comenta Rashi. Rabenu Behaye añade que desde la tercera plaga, una vez que los hechiceros se vieron obligados a admitir que Dios era el que obraba en Egipto, su creencia en que Moshe efectivamente decía la verdad se había ido reforzando a medida que las plagas se sucedían unas tras otras. Ahora, si Moshe erraba en la predicción de la hora exacta de la última plaga, los sabios egipcios perderían su fe en Moshe en forma retroactiva. Este comentario del Midrash nos permite atisbar un aspecto bastante mezquino de la naturaleza del ser humano. A pesar de que los primogénitos caerían muertos por doquier, los astrólogos se aprovecharían de cualquier nimiedad para desacreditar a Moshe. Esta retorcida actitud ha corrompido el comportamiento humano a lo largo de la historia. Tal es la naturaleza de los malvados. Su creencia en Dios es tan endeble que reniegan de ella ante la más leve provocación. Voy a hacer un comentario personal. Cómo nos encanta ver la mosca en el plato de sopa. Cómo nos encanta ver el pelo en el tazón de leche. Cómo nos encanta ver las cosas malas, las pequeñas cosas malas, en lugar de las cosas buenas. Viene a mi mente en este momento, perdonen que tome este tiempo para hacer este comentario personal, un ejemplo de un maestro que en la pizarra blanca dibujaba un punto negro. Y creo que antes de eso les preguntó a sus alumnos, ¿qué ven en esta pizarra? Y alguien dijo, nada. Luego dibujó un punto negro y preguntó a sus alumnos, ¿qué ven en el pizarrón? Y todos obviamente dijeron, el punto negro. La naturaleza humana tiene esa, como dice el comentario, terrible capacidad, esta retorcida actitud de comportamiento. Somos tan proclives a ver lo malo siempre, por más pequeñito que sea, lo malo, en vez de ver la bendición, la prosperidad, la salud, el progreso, lo bueno. Que el Eterno nos permita rectificar esa mala actitud, aprender a ver siempre lo bueno, aun en medio de las cosas difíciles. Termino mi comentario. Continúa el comentario al verso 4, y aquí se pone muy interesante, porque el Eterno dice, está hablando el Eterno y dice, yo saldré. Yo mismo, y no un ángel, iba a ejecutar la plaga por 2 motivos. Número 1, a causa de su amor por Israel. Y número 2, dado que incluso los primogénitos por parte de padre iban a morir. Dios era el único que conocía su identidad. El texto dice, Ani Yotze, que quiere decir, yo saldré. El Eterno dice que Él mismo va a ejecutar esta plaga, nadie más. Continúa el comentario y dice, Esforno ofrece una interpretación absolutamente diferente del versículo, cuya dimensión moral guarda relevancia universal.
Anteriormente, cuando expulsó a Moshe y a Aarón de su presencia, el faraón había desafiado a Dios rehusándose a liberar a Israel. Dios en su justicia decreta que quien se niega a obedecerlo por voluntad propia, se verá forzado a hacerlo de una manera menos agradable. En consecuencia, si bien antes el faraón expulsó a 2 personas y solamente del palacio, dado que lo hizo por propia voluntad, será castigado al verse obligado a expulsar de todo su territorio al pueblo entero. Esto lo vemos reflejado en una enseñanza de nuestros sabios que dice: todo el que deja de lado la Torá para ocuparse de sus riquezas, finalmente dejará de lado sus riquezas a causa de su pobreza. Continuamos con los comentarios del Humash y vamos a ver lo que dice el comentario al verso 5. Y dice: y morirá cada primogénito. Morirían incluso los primogénitos de los padres y de los desfavorecidos, los prisioneros extranjeros, para que no atribuyeran su supervivencia al poder de sus ídolos, los primogénitos de las humildes sirvientas egipcias, porque ellas también se regodearon con el sufrimiento de los judíos, y los primogénitos de los animales, porque eran adorados por los egipcios, y Dios dicta sentencia contra los dioses de los pecadores. Así comenta Rashi. Comentario al verso 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, dice, en marcado contraste con el dolor y la muerte en que se sumirán los egipcios, los judíos gozarán de absoluto sosiego, ni siquiera tendrán que soportar la incomodidad menor de que los perros les ladren o les aúllen. Y aquí me está acompañando afuera un perro que está ladrando. Bueno, seguimos leyendo. El comentario al capítulo 12 dice: los primeros 28 versículos del capítulo interrumpen la narración que trazaba el derrotero a la plaga de los primogénitos. En ellos la Torá presenta los preceptos en cuyo mérito la nación se hizo digna de su liberación de Egipto, y a través de los cuales, por el resto de su historia, habrían de conmemorar ese acontecimiento. Entre estos se cuenta la santificación del novilunio, la ofrenda de Pesaj, el ceder, tal como se lo observó en Egipto, y las leyes generales de la festividad de Pesaj. Comentario al verso 2, donde se presenta el novilunio o Rosh Hodesh. Dice así: este es el primer precepto que se le transmite a la nación como un todo, lo cual da a entender que el concepto de Rosh Hodesh, o novilunio, resulta muy significativo. Además, 1000 años más tarde, en Eretz Israel, durante las persecuciones de los Seleucidas, el imperio sirio helenístico, que culminaron con el milagro de Hanukkah, Rosh Hodesh fue uno de solamente 3 preceptos cuya observancia fue proscrita por los opresores. Los otros 2 preceptos prohibidos eran el Shabbat y la circuncisión. El solo hecho de que Rosh Hodesh fuera colocado a la par de estos mandamientos tan importantes es suficiente identificación de su enorme relevancia. Si hay alguien que se está preguntando qué es Rosh Hodesh, es el comienzo de cada mes. Continúa el comentario, estamos ya en el capítulo 12, y va a comentar el Humash el verso 2, y dice: este mes, está hablando del mes de Nisan, que es el mes en que fue transmitido este precepto, ha de ser el comienzo de los meses, es decir, si bien el año nuevo comienza con el mes de Tisrei, la numeración de los meses empieza con el mes del Éxodo, y por eso la Torá se refiere a Rosh Hashanah como el primer día del 7º mes, mientras que Pesach es el 15º día del primer mes. Continúa el comentario y dice: los nombres de los meses usados en la actualidad son de origen babilónico, y los judíos empezaron a usarlos recién después de la destrucción del primer templo. Esos nombres fueron conservados como un recordatorio de la redención desde el exilio babilónico que resultó en la construcción del segundo templo. Continúa el comentario al verso 2, en donde dice: para ustedes. Esta frase aparece 2 veces en el versículo para enfatizar la nueva relación entre los judíos y el concepto del tiempo. Cuando eran esclavos, el tiempo les pertenecía a sus amos, no a ellos.
pues no tenían la libertad de actuar como quisieran y cuando quisieran. Pero a partir de ese momento, los judíos serían dueños y señores de su tiempo, y su único Señor sería el Eterno. Así es, qué precioso. Continúa el comentario, capítulo 12, versos 12 al 13. Dice, Dios mismo ejecutará la plaga. Mucha atención a estos comentarios que son muy esclarecedores. Capítulo 12, verso 12, va a ser el comentario de Humash. Dice, pasaré y golpearé. A partir de este versículo que nos resulta tan familiar, los sabios deducen que Dios llevó a cabo la plaga de los primogénitos en forma directa. No envió a un ángel ni a un emisario. Desde el momento en que el pueblo de Israel se convirtió en una nación, la relación de Dios con Israel fue directa y personal, sin intermediarios. Cuando llegó el momento de liberar a su pueblo de la tierra del cautiverio, para así sellar su pacto con ellos, Dios no le delegó la tarea a ningún tercero. Dice el verso, a todo primogénito en la tierra de Egipto. Por cuanto el versículo no se refiere solamente a los primogénitos de los egipcios y ni siquiera a los primogénitos de los seres humanos, está dando a entender que la plaga golpeó incluso a los primogénitos de extranjeros que se encontraban en la tierra de Egipto, basándose en lo que dice el libro de Salmo, capítulo 136, verso 10. Los sabios derivan que incluso primogénitos egipcios que se encontraban fuera del país murieron en ese momento. Continúo con los comentarios hasta ahí el comentario de esta cuarta lectura. Bien, gracias por acompañarnos, que el Eterno me los bendiga y que podamos seguir leyendo y aprendiendo sobre las verdades eternas de la preciosa Torá. Que el Eterno me los cuide. Shalom, shalom.